En diciembre de 2023, una familia quedó atrapada en plena ventisca en el Pirineo navarro, sin cobertura, sin forma de pedir auxilio, con el frío ganando terreno minuto a minuto. Y fue una niña de 4 años quien vio algo que nadie más pudo ver. Algo que cambiaría la vida de esa familia para siempre. Un prodigio de la Virgen María que comienza con una decisión equivocada y termina de un modo que absolutamente nadie esperaba. Antes de continuar, deja un comentario contándome desde donde nos ves y qué hora es allí ahora mismo. Me emociona descubrir hasta dónde llegan los consuelos y los milagros de la Virgen. Javier tenía 39 años y llevaba media vida al volante. 18 años recorriendo rutas del norte, la N121 por Velate, la A21 camino de Jaca, la N240 entre valles que en verano huelen a hierba recién cortada y en invierno se convierten en corredores de hielo. Lo había visto todo. Nieve cayendo 3 días seguidos sin dar tregua. Placas negras invisibles que hacían bailar a los camiones como si fueran de papel. Javier acumulaba historias que sus hijos le pedían una y otra vez. El temporal de 2014 cuando quedó varado en un área de servicio durante 4 noches esperando que abrieran el puerto. La Nochebuena de 2018 en la que condujo 16 horas seguidas para llegar a tiempo a ver a sus niños abrir los regalos. Aquel ciervo que saltó de repente en una curva y que esquivó por puro instinto, salvando la carga y su propia vida. Ese tipo de persona que mira el cielo y ya sabe si va a llover, que siente en los huesos cuando cambia el tiempo. Así era Javier. Conocía las carreteras como la palma de su mano. Sabía dónde se hacía bache la comarcal, qué curva se cerraba de golpe al coronar el puerto, en qué sombra se escondía el hielo más traicionero. Vivía con su esposa Elena y con sus 3 hijos. Diego, el mayor, tenía 12 años y ya estaba en esa etapa en la que quiere parecer mayor que todos. Nora, la de en medio, con 8, era un torbellino creativo y el desorden hecho persona. Y Lucía, la pequeña, acababa de cumplir 4. 4 añitos. Su vida funcionaba así. Javier pasaba semanas fuera por trabajo, volvía unos días, y luego otra vez la carretera. Era su manera de sostener la casa, de pagar facturas, de ofrecer a los suyos lo necesario y un poco más. Elena llevaba el timón cuando él no estaba. La casa, el colegio, las mochilas, las idas y vueltas a actividades, y la oración. Rezaba cada mañana, antes de comer y antes de dormir. Su madre le había regalado un rosario que llevaba años con ella. Ese rosario colgaba del espejo retrovisor del coche, rozando el cristal con un tintineo suave en cada bache. Javier respetaba la fe de Elena. Nunca hacía bromas, nunca criticaba. Pero tampoco participaba. Cuando ella bendecía la mesa, él aguardaba en silencio hasta que terminaba. Los domingos, mientras ella iba a misa con los niños, él se quedaba en casa arreglando la reja del patio, cambiando una bombilla, limpiando la grasilla del taller. Elena nunca forzaba. Sabía que la fe no se impone. La fe se vive. Y ella la vivía en lo pequeño, esperando el día en que algo quizás se moviera dentro del corazón de su marido. Cada vez que Javier volvía de un viaje, la casa se convertía en fiesta. Lucía corría a la puerta y se lanzaba a sus brazos. Diego y Nora llegaban detrás a la carrera, todos hablando a la vez para contarle lo del examen de mates, lo del dibujo que ganó un premio, el vecino que se compró una perrita. Era un caos bueno, de los que llenan de vida la entrada. Olor a guiso en la cocina, botas con marcas de barro y gasoil junto al felpudo, risas que rebotaban en el pasillo angosto. Y en medio de ese alboroto, el corazón de Javier encontraba un respiro que ninguna carretera podía ofrecerle. Era un caos del bueno. Abrazos, risas, voces superpuestas. Era diciembre, 2 días antes de Nochebuena. La familia iba a visitar a los padres de Elena, a 2 horas y media en coche si todo iba bien. Cada año era la misma tradición. Nochebuena en casa de los abuelos, las mismas recetas de siempre, el cordero al horno que perfuma el pasillo, el caldo que entona el cuerpo, los turrones al final, los mismos abrazos y las mismas historias repetidas que todos conocían de memoria y fingían escuchar como si fuera la primera vez. La noche anterior, Javier había mirado el parte meteorológico de AEMET. Nevadas débiles por la tarde, nada serio, nada que no hubiera visto 1000 veces. Había conducido con condiciones mucho peores. Salieron de casa a las 2 en punto. El cielo estaba gris, normal en diciembre. Los niños atrás, Elena en el asiento del copiloto, Javier al volante. El coche olía a café recién servido en un termo metálico y al perfume de vainilla que Elena usaba desde hacía años. La primera hora transcurrió tranquila, nieve menuda,
firme en buen estado. Diego jugaba en el móvil con el volumen bajito. Nora miraba por la ventanilla y contaba camiones, coches rojos, matrículas con letras que le parecían graciosas. Lucía dormía abrazada a su conejo de peluche, al que llamaba Tambor. Elena puso villancicos suaves, de los antiguos que todos se saben sin pensar. Javier no se quejó. En el fondo hasta le gustaban. Eran parte de la Navidad. Eran parte de la familia. En la segunda hora la nieve empezó a apretar. Javier lo notó, pero no dijo nada. A veces el pronóstico falla. Normal. Sin embargo, la nevada no dejó de crecer. En 20 minutos se convirtió en una ventisca de verdad, de esas que parecen una sábana blanca puesta delante del parabrisas. Apenas se veía nada. El viento golpeaba el coche de lado a lado. Los copos chocaban contra el cristal a tal velocidad que los limpiaparabrisas iban al límite y aún así no alcanzaban. Diego dejó el teléfono y pegó la frente al cristal empañado. Nora se quedó callada. Incluso Lucía, que se había despertado, notó que algo no iba bien. Elena dijo el nombre de su marido con la voz apretada. Javier respondió que lo veía, que estaba atento. Redujo la velocidad y encendió las luces antiniebla. No sirvió de mucho. El GPS marcaba que aún quedaba un buen trecho y a esa velocidad tardarían bastante más. Fue entonces cuando a Javier se le ocurrió una idea. ¿Has tomado alguna vez una decisión que en el momento parece buena y luego se convierte en un problema? Conocía un atajo. Una comarcal que cruzaba por un puerto y ahorraba tiempo. La había hecho otras veces en verano y también en inviernos más amables. Voy a tomar la secundaria, dijo. Cortamos por arriba. Elena no respondió. Confiaba en su marido. Él conocía las carreteras mejor que nadie. Javier se desvió. La vía era estrecha, 2 carriles sin arcén, taludes de nieve a los lados y prados y hayedos que en verano son de postal. En agosto las bordas de piedra parecen salidas de un cuento y las vacas pastan como si el tiempo no existiera. Pero en invierno, con esa ventisca, era peligrosa. La nieve se apilaba en minutos porque el viento corría sin obstáculos entre los claros del bosque. Los árboles estaban muy separados y las ráfagas levantaban lenguas de nieve que cruzaban la calzada. Carreteras así no son prioridad cuando empiezan los avisos. Primero pasan las quitanieves por la autovía, por la A21 y los ejes principales, donde circulan más coches. Javier lo sabía. Por supuesto que lo sabía. 18 años en la ruta enseñan cómo funciona todo. Aún así pensó que les daba tiempo. Pensó que conocía la subida. Pensó que sería una nevada más. Se equivocó. Por supuesto que lo sabía. 18 años en la carretera. Sabía cómo funcionaba todo. Aún así pensó que llegaban a tiempo. Pensó que conocía ese tramo como su propio patio. Pensó que era otra nevada más. Se equivocó. 15 minutos después el coche empezó a patinar. La capa de nieve ya era demasiado profunda. Los neumáticos dejaron de morder el asfalto. Javier intentó mantener el control, sintió el culín del coche deslizarse de lado. Aguantad, aguantad, murmuró entre dientes. El coche se salió despacio de la calzada. No fue un golpe violento. Fue casi a cámara lenta. Se ladeó, resbaló hasta la cuneta y se hundió en la nieve blanda. Las ruedas giraron en el vacío, pero el coche no avanzó ni un centímetro. Quedaron atrapados. «Papá», preguntó Diego desde atrás, con la voz un poco temblorosa. «Tranquilo, tranquilo. Dejadme ver qué puedo hacer», respondió Javier intentando sonar sereno. Cogió su móvil. Sin cobertura. Demasiada montaña alrededor y el temporal cerrándolo todo. Probó el de Elena. Nada. El GPS sí marcaba posición, pero le situaba a unos 14 kilómetros del cruce con la N240 y sin señal no había forma de llamar al 112. Elena lo miró. En sus ojos Javier vio el miedo que ella intentaba esconder a los niños. «¿Qué hacemos?», preguntó. Javier tomó aire despacio, como si el propio aliento pesara. «Esperar», dijo. «Dejamos el motor encendido para tener calefacción y esperamos. Algún coche pasará. Un vecino, un ganadero, alguien». Diego escuchó. «Papá, ¿cuánto podemos estar aquí?», preguntó. «Lo que haga falta, hijo». «Vamos a estar bien», contestó Javier. Pero por dentro sabía la verdad. Sabía que por esa comarcal aquella noche casi nadie pasaría. Sabía que había metido a su familia en ese aprieto por una decisión equivocada, por los 20 minutos que quería ahorrar. La culpa empezó a apretarle el pecho. Esa clase de culpa que oprime,
que no deja respirar hondo. Él era el padre. Él era el marido. Él debía protegerles. Pasó una hora. Mantuvieron el motor encendido para que la calefacción no muriera, pero el frío se colaba igual. Ese frío que parece tener peso, que se mete por las juntas de las puertas y por las rendijas del salpicadero. El termómetro exterior marcaba 6 bajo cero y bajando. Javier salió 2 veces a palear la nieve que se acumulaba en los pasos de rueda y delante de los neumáticos. Volvió tiritando las 2 veces, con las manos entumecidas a pesar de los guantes, los pies sin sensibilidad, los labios agrietados. No sirvió de nada. Había demasiada nieve y la ventisca cubría en minutos lo que él despejaba. La tercera vez que intentó bajar, Elena le sujetó del brazo. No tiene sentido, Javier. Solo vas a lastimarte, dijo con firmeza. Él sabía que tenía razón. Pero quedarse quieto era peor. Quedarse quieto era admitir que no podía hacer nada. Diego y Nora estaban callados en el asiento trasero. Ese tipo de silencio que llega cuando te das cuenta de que la cosa va en serio. Lucía se sentó sobre el regazo de su madre, mirando por la ventanilla empañada. Elena comenzó a rezar en voz baja. Javier alcanzaba a oír fragmentos entre el golpeteo del viento. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Él no dijo nada. No puso mala cara. Por primera vez en mucho tiempo deseó que alguien estuviera escuchando esa oración. Fue entonces cuando Lucía habló. Mamá, ¿quién es la señora tan bonita?, preguntó Lucía. Elena dejó de rezar. ¿Qué señora, cariño?, dijo en voz baja. Lucía señaló la ventanilla. Ahí fuera. La señora de azul. Está sonriendo, respondió. Elena miró. Solo había nieve, remolinos y oscuridad. Cariño, no hay nadie. Es la nieve y las luces, dijo, intentando sonar tranquila. Sí hay, mamá. Está ahí mismo. Es muy bonita. Hay luz alrededor de ella, insistió la niña. Javier se giró desde el asiento del conductor. Lucía, no hay nadie ahí. Es el reflejo de la nieve, dijo con suavidad. Pero Lucía no pareció escucharlo. Siguió mirando hacia afuera con una expresión distinta, serena, casi feliz, como si no estuviera en medio de una ventisca peligrosa. Su manto es azul, mamá. Muy azul. Y lleva un velo en la cabeza. Está descalza, pero no tiene frío, describió con precisión. El corazón de Elena empezó a latir más rápido. Velo, manto azul, descalza. Conocía esa imagen en su interior, pero no dijo nada a Javier. Solo apretó con fuerza el rosario que llevaba en la mano hasta que las cuentas le marcaron la piel. Lucía seguía mirando al exterior, sonriendo a algo que solo ella podía ver. Pasó otra media hora. La aguja del combustible rozaba la reserva. Javier hizo números en silencio. Con el motor encendido para mantener la calefacción tal vez les quedara una hora de gasoil, con suerte algo menos por el frío. Apagó el motor. ¿Qué haces?, preguntó Elena. Ahorrar, respondió. Tenemos que guardar algo por si hay una emergencia. Lo encenderé a ratos para templar. El frío se metió de golpe, como un animal que encuentra una rendija. El vaho cubrió los cristales y el aire dolía al inhalar. Diego y Nora se recogieron sobre sí mismos. Elena acercó a Lucía a su pecho y la cubrió con su abrigo y con la bufanda de lana que llevaba en el cuello. Javier pensó en salir a pie a pedir ayuda, pero ¿hasta dónde? 14 o 15 kilómetros hasta la nacional más cercana, con esa nieve y ese viento de cara. No llegaría ni a la mitad. No había nada que hacer. Javier era el hombre que siempre sabía arreglar las cosas, el que conocía cada carretera, el que nunca pedía ayuda. Y ahora estaba allí sin saber qué hacer, con toda su familia dependiendo de él. La culpa pesaba más que el hielo en los cristales. Elena empezó a rezar en voz alta, palabras que fueron llenando el silencio del coche. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Javier no interrumpió. Y una parte honda de él deseó de verdad que alguien estuviera escuchando también. Lucía, en el regazo de su madre, siguió mirando por la ventanilla empañada. Mamá, la señora sigue ahí, dijo al cabo de un rato. Ha dicho que todo va a salir bien. Y no añadió nada más. Volvió a quedarse en silencio, con esa calma que no encajaba con el golpeo del viento. Javier sintió algo extraño en el pecho. No era el frío. Era otra cosa, una mezcla de miedo y esperanza que no sabía nombrar. Pasaron 40 minutos más. El coche era ya una caja helada.
Javier pidió a todos que se movieran al asiento trasero. Los 5 se apretaron, hombro con hombro, compartiendo bufandas y guantes, frotándose las manos para hacer llegar un poco de calor a los dedos. Uno calentaba al otro. Era lo único que podían hacer. Javier rodeó con sus brazos a los 3 niños y a Elena, los rodeó a todos, intentando proteger, intentando dar calor, sabiendo que no bastaba. ¿Sabes qué se le cruza por la cabeza a un padre en un momento así? Javier pensó en los años de ruta, en las semanas lejos de casa, en los cumpleaños a los que llegó por videollamada, en los partidos de fútbol que se perdió, en las funciones del colegio en las que un asiento quedó vacío. Pensó en todas esas veces que dijo la próxima semana me quedo más y nunca ocurría. Había pasado la vida trabajando para dar a su familia cosas, una casa, comida, seguridad, cosas que se compran con dinero. Y en el camino había ido perdiendo lo que no se compra. El tiempo. Los ratos juntos. Los abrazos dados a la hora justa. Y ahora, por una decisión suya equivocada, podía perderlo todo. Todo. Lucía, extrañamente, era la más tranquila. Fue entonces cuando Elena lo sintió. Un olor. Débil al principio, casi imposible de distinguir entre el frío y el gasoil. Pero fue creciendo. Más claro. Inconfundible. Olor a lirios frescos, como si una capilla de mayo se hubiera abierto dentro del coche. En medio de una ventisca. En pleno diciembre. Donde no hay flores. Donde solo hay nieve, aire que corta y miedo. Elena empezó a llorar sin hacer ruido. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras ese perfume imposible lo impregnaba todo. No dijo nada. Solo apretó a Lucía contra su pecho y siguió llorando bajito, con una gratitud rara que le nacía en el estómago y le empujaba el corazón hacia la garganta. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Le creerías a una niña de 4 años en medio del apuro? Javier miró alrededor. Diego y Nora temblaban encogidos bajo las mantas. Elena rezaba entre susurros y lágrimas. Lucía miraba la ventana con una calma que no tenía sentido. Y él, el hombre que siempre supo qué hacer, el que no necesitó a nadie, de pronto no sabía nada. La verdad era que Javier no rezaba desde que era un chaval. Desde que su padre murió en un accidente en la obra y él decidió que si allá arriba había alguien, no estaba prestando atención. Pero en ese momento, en ese coche helado, con toda su familia entre sus brazos, Javier hizo algo. Cerró los ojos, inclinó la cabeza y pensó. No rezó con palabras bonitas porque no las sabía. Solo pensó con toda la fuerza que tenía, con toda la desesperación que cabía en su pecho. Si alguien me escucha, si alguien está ahí, no dejes que mis hijos paguen por mi error. Yo elegí esta carretera. Yo me equivoqué. La culpa es mía. Toda mía. Ellos no tienen culpa de nada. Por favor. Por favor. Por favor. No era una oración perfecta. Era desesperación. Lo que le sale a un padre cuando ya no le queda nada. Se quedó así un rato, ojos cerrados, cabeza gacha, el silencio por dentro rugiéndole más que el viento. Cuando los abrió, Lucía lo estaba mirando. No dijo nada. Solo sonrió, pequeña, limpia, como si supiera algo que los demás aún no sabían. 10 minutos después, Javier oyó algo. Al principio pensó que era su imaginación. El viento hacía tanto ruido que confundía los sonidos. Pero aquel rumor seguía. Y crecía. Un motor. Un motor grande. De camión. Ese bramido grave que él conocía de memoria. Elena, dijo en un hilo de voz que enseguida se convirtió en urgencia. Elena, escucha. Elena, ¿lo oyes?, dijo Javier. Ella levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos de llorar. ¿Qué?, preguntó. Un motor. Se acerca un motor, respondió. Los dos miraron por la ventanilla y lo vieron. Luces. Luces amarillas cortando la ventisca. Luces grandes y potentes de un camión que avanzaba por la comarcal. Cada vez más grandes, más cerca. Una quitanieves. Javier no podía creerlo. No tenía ningún sentido. Esa carretera estrecha no era prioritaria para limpiar. Ninguna máquina debería estar allí. Ni esa noche, ni a esa hora, ni con esa nevada. Pero venía directo hacia ellos, como si supiera exactamente dónde estaban. Javier abrió la puerta. El frío le mordió los pómulos, pero no le importó. Corrió hasta el centro de la calzada, agitando los brazos y gritando. La quitanieves frenó. La puerta de la cabina se abrió. Un hombre de unos 50 años, barba canosa, chaqueta naranja reflectante, le miró desde arriba. Señor,
¿Qué hace aquí en medio de la nada?, dijo el conductor. Mi familia. Están en el coche. Nos hemos quedado clavados. Llevamos casi 3 horas, respondió Javier sin aliento. El conductor miró el coche y volvió a mirar a Javier. 3 horas con este frío. Suban. Suban ya. Tengo emisora. Aviso a base y al 112, dijo. En los siguientes 20 minutos todo fue rápido. El conductor los ayudó a subir a la cabina para entrar en calor. Por la radio llamó a Conservación de Carreteras y estos avisaron a Guardia Civil y al 112. Llegó una ambulancia y detrás una grúa. Trasladaron a la familia al hospital comarcal. Mantas térmicas, manos profesionales, una enfermera revisando saturaciones, otra trayendo chocolate caliente para los niños. Diego y Elena tenían una hipotermia leve, nada grave. Javier estaba un poco peor por haber salido varias veces del coche, pero se recuperó también. Los dedos de los pies le quedaron entumecidos unos días y luego volvieron a la normalidad. Nora pilló un catarro fuerte la semana siguiente, pero se le pasó. El médico dijo que fue suerte. 1 hora más ahí fuera y la historia habría sido muy diferente. Pero a Javier no se le quitaba de la cabeza una cosa. 2 días después, cuando ya estaban en casa y templados, salió a buscar al conductor de la quitanieves para darle las gracias en persona. Se llamaba Iker. 28 inviernos trabajando en conservación, conocía cada curva, cada balsa de hielo de la zona. Javier lo encontró en un bar junto a la nave de carreteras, un sitio sencillo de café cargado y tortilla de patatas. Iker estaba sentado en una mesa de la esquina, todavía con la chaqueta de trabajo. Iker, necesito darte las gracias otra vez. Salvaste a mi familia, dijo Javier. Iker asintió, con los ojos cansados de quien trabaja de noche. Me alegro de que todos estén bien. ¿Tus hijos, cómo siguen?, preguntó. Bien. Todos bien. La pequeña ni parece que pasara por eso. Juega como si nada, respondió Javier. Los niños son más fuertes de lo que imaginamos, dijo Iker con una media sonrisa. Pero necesito preguntarte algo, dijo Javier. Pregunta, respondió Iker. ¿Qué hacías en esa carretera?, preguntó Javier. Iker detuvo la taza a medio camino de la boca. La dejó de nuevo sobre la mesa, despacio. Sabes, he pensado mucho en eso estos 2 días, dijo Iker. Mi ruta era otra, completamente distinta. Iba hacia el norte para abrir la nacional. Ahí debía estar, explicó. Entonces, ¿por qué giraste hacia esa comarcal?, preguntó Javier. Iker negó con la cabeza despacio, como quien intenta ordenar algo que no alcanza a comprender. No lo sé, Javier. Te lo juro que no lo sé. Iba conduciendo. Todo normal. Y de pronto sentí que tenía que girar. No fue un pensamiento. Fue una certeza en el estómago. Tenía que meterme por esa carretera. Lo hice. Y entonces vi vuestro coche, confirmó. Se quedaron en silencio un momento. El murmullo del bar se apagó alrededor, como si solo quedaran ellos dos pensando lo mismo. Javier pensó en Lucía, en la niña que vio a una señora de azul que nadie más pudo ver. En el mismo instante en que, al otro lado de la ventisca, un conductor sintió que debía cambiar de ruta sin saber por qué. Al mismo tiempo. En el mismo minuto. Coincidencia. Javier ya no sabía qué significaba esa palabra. Solo sabía que su familia estaba viva y que aquella noche ocurrió algo que no podía explicar. Iker no habló de religión. No era de los que van a misa. No vio a ninguna señora. No olió lirios. Solo sintió que debía girar. Y lo hizo. Y con eso bastó para salvar a una familia entera. Las semanas siguientes fueron distintas en la casa de los Navarro. Javier no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Seguía siendo el mismo Javier, callado, práctico, más hábil con las manos que con las palabras. Seguía viendo el fútbol los domingos por la tarde. Seguía gruñendo por los atascos a la entrada de Pamplona. Pero cambiaron pequeñas cosas, detalles que solo nota quien mira con atención. La primera vez que Elena rezó antes de la cena, ya de vuelta del hospital, Javier no se limitó a esperar en silencio. También inclinó la cabeza. No dijo las palabras. No se las sabía del todo. Pero se quedó allí, de pie junto a la mesa, presente de un modo en que nunca antes había estado. Elena lo notó. Claro que lo notó. 12 años de matrimonio enseñan cada gesto. No dijo nada. Solo le tomó la mano. Una semana después, Javier cogió el rosario que Elena mantenía colgado del espejo del coche. ¿Puedo llevármelo?, preguntó. Elena lo miró sorprendida.
Él nunca había tocado ese rosario. ¿Para qué?, dijo. Quiero ponerlo en la cabina, respondió. Ella no preguntó más. Se lo entregó y sonrió. Una sonrisa pequeña, llena de cosas que no necesitan palabras. Desde entonces, cada vez que Javier sale a trabajar, el rosario va con él, balanceándose en el retrovisor con cada curva, cada frenada, cada kilómetro. Aún no sabe rezar bien. Aún no se sabe exactas las oraciones. Pero a veces, cuando la carretera está vacía y el sol asoma por detrás de los montes, mira el rosario y recuerda aquella noche. Y siente algo que no había sentido en 30 años. Algo que no sabe nombrar del todo. Tal vez gratitud. Tal vez fe. Tal vez solo la memoria de que una vez, cuando no le quedaba nada y todo parecía perdido, alguien escuchó. Lucía no volvió a hablar de la señora de azul. Después de aquella noche, cuando alguien le preguntaba qué había visto, respondía solo la señora se fue y cambiaba de tema. No parecía triste. No parecía asustada. Parecía en paz. Elena guarda esta historia en el corazón. No la cuenta a cualquiera. No siente necesidad de convencer a nadie. Pero a veces, cuando se queda sola en la cocina por la noche, sonríe y susurra muy bajito: gracias, Virgen María. Javier pidió en el trabajo hacer menos rutas largas. Ganaba menos dinero, pero ganó tiempo. Ganó tardes viendo a Diego jugar a fútbol en el polideportivo del barrio. Ganó ratos ayudando a Nora con manualidades que acababan llenando la mesa de purpurina. Ganó noches contando cuentos a Lucía antes de dormir. Ganó domingos enteros sin prisa, sin una carretera esperándolo. Descubrió que el tiempo vale más que el dinero. Lo descubrió tarde, casi demasiado tarde. Pero lo descubrió. Ahora la familia reza junta antes de cada viaje. Lo propuso Elena y Javier no dijo que no. Se queda allí, cabeza inclinada, en silencio. No siempre dice las palabras, pero está. Y a veces eso es lo que importa. 6 meses después, Javier regresa de una descarga en Zaragoza. El cielo empieza a oscurecer y el parte anuncia nieve para última hora de la tarde. No una de esas borrascas de diciembre, solo nieve normal. Pero él aprendió. Se detiene en una gasolinera. No porque lo necesite. El depósito está casi lleno. Se detiene porque aquella noche de diciembre le enseñó algo. Que a veces lo correcto es parar. Esperar. No apretar. No creerse que lo sabes todo. Mientras aguarda a que pase el chaparrón de copos, se sienta en la cabina y mira el rosario que cuelga del retrovisor. El rosario de Elena. El mismo que ella apretaba entre los dedos aquella noche mientras rezaba en el asiento de atrás. Javier piensa en esa noche. En la comarcal equivocada. En el coche clavado. En el frío que no perdonaba. En los niños tiritando. En Elena rezando. En Lucía señalando la ventanilla con aquella calma imposible. En la señora de azul. ¿Casualidad? Javier todavía no sabe qué creer. Aún no sabe si fue un milagro o simple suerte. Pero sabe una cosa. Aquella noche, cuando no le quedaba nada y no sabía qué más hacer, pidió ayuda por primera vez en 30 años. Y alguien respondió de una forma extraña e inesperada, a través de una niña de 4 años y de un conductor que no supo explicar por qué cambió su ruta. A veces los milagros no llegan como esperamos. No llegan con luces desde el cielo ni con coros de ángeles. A veces llegan en silencio, sencillos, de un modo en que nadie espera. A veces los milagros llegan con una quitanieves y con un conductor que no sabe explicar por qué cambió su ruta. Y con una niña de 4 años que vio a una señora de azul que nadie más pudo ver. Una niña llamada Lucía que aquella noche de diciembre, en medio del frío y del miedo, se mantuvo tranquila, en paz, porque sabía algo que los adultos no sabían. Sabía que no estaban solos. Antes de terminar, te invito a formar parte de nuestra comunidad de oración a la Virgen María. Un espacio de fe y esperanza donde personas de todo el mundo se reúnen para rezar y compartir las gracias que han recibido. Si sientes en el corazón el deseo de unirte a esta cadena de oración, entra ahora y hazte miembro del canal. Ven a rezar con nosotros. Y mira, si has llegado hasta aquí, hasta el final de la historia de Javier y de su familia, hazme un favor. Escribe Lucía en los comentarios, el nombre de la niña de 4 años que vio lo que nadie más pudo ver. Quiero saber cuántos corazones tocó esta historia. Cuántos llegaron hasta el final. Y cada vez que lea ese nombre en los comentarios sabré que hay una persona más que cree que los milagros de la Virgen María siguen ocurriendo hoy, ahora mismo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.
Cuéntanos en los comentarios un milagro que hayas visto o vivido, o un momento en el que ocurrió algo que no puedes explicar. Y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza hoy. Que la Virgen María siga bendiciéndote y protegiéndote a ti y a toda tu familia. Amén.